Un saludo especial. Hoy quiero conversar con alguien que puede enseñarnos mucho a nosotros de un tema que nos está dañando, de un tema que destruye nuestras ciudades, que destruye nuestros departamentos y que nos destruye a nosotros mismos. El tema de la corrupción, así, de la corrupción. Mi intención hoy al conversar con esta persona fundamentalmente es entender ese lado humano de la corrupción. No para decir que es un héroe, no para decir que está bien, no para justificar, sino para entender todo el daño que la corrupción causa aún a las personas que se comportan corruptamente. Gabriel, el señor Gabriel García. Ustedes conocen el caso. Gabriel García ha sido condenado por el tema de Odebrecht y queremos conversar. Primero quiero darte las gracias por permitirme conversar contigo de este lado que no tiene que ver con lo legal, que no tiene que ver, sino que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con eso que forma parte de tu familia, de tus relaciones mismas. Y te dejo claro que tengo aversión por el tema de la corrupción. Te dejo claro que no soy tu juez, pero obviamente tampoco quiero justificar ningún comportamiento porque sé de lo dañino que son los actos de corrupción para nuestra sociedad. Gabriel, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Yo también, mi intención con esta entrevista es también de ninguna manera justificarme, quiero hacer claridad sobre eso, porque los hechos que yo cometí, los delitos que yo cometí no tienen ninguna justificación posible. Simplemente la idea para mí de esta entrevista es poder compartir los sentimientos por los cuales he atravesado y los problemas que he tenido. Yo acepté mi culpa, estoy pagando con la libertad, con la reparación económica, devolviendo los dineros que me apropié legalmente, con la muerte profesional y la muerte comercial. Yo no puedo volver a ejercer para aquello que estudié. Pero lo más importante, estoy sufriendo una tragedia con mi familia, estoy reparando todo el daño que le hice a mi familia, especialmente a mis hijos. Mira, aparentemente la sociedad, aunque no lo reconozca, aparentemente la sociedad dice, ser corrupto es un buen negocio. Tú te tumbas un billete, haces un cálculo, lo pagas en casa por cárcel y todo termina bien. Al terminar el tiempo, te vas a gozar todo el billete que te ganaste. ¿Eso es así? No, eso no es así. Es un gran engaño. Es probable que haya personas que piensen de esa forma, pero por lo general no es así. Mira, el sufrimiento que esto trae a tu familia, no hay forma de compensarlo. La definición del crimen de cuello blanco es un crimen económico, donde supuestamente no hay violencia y donde las víctimas se encuentran distantes y muy dispersas. Eso no es cierto. Las principales víctimas son tu familia y en mi caso mis hijos, que son los que más han sufrido en esta tragedia, en este proceso. ¿Cómo una persona con una formación cristiana, católica, cómo una persona con una formación familiar sólida, cómo una persona que viene de abajo, que tiene que trabajar duro, que encuentra espacios, termina metido en esta situación, termina frente a este dilema ético? Te agradezco la pregunta. Mira, yo siempre me creí preparado para enfrentar un dilema ético de esta naturaleza. De hecho, en las universidades le enseñan a uno en los cursos de ética y de hecho yo siento que en los momentos en que más me sentía invulnerable a cualquier tentación de corrupción, era precisamente cuando más vulnerable era. De manera que cuando tú estás en un salón que te dicen la decisión está entre esta y tú sabes que uno es blanco y otro es negro, la verdad es que en la realidad es más gris y a veces a uno esos dilemas los cogen con la guardia abajo. Bien, la codicia, la avaricia, ¿está a la base de los actos de corrupción? Eso que se ve tan simplemente y que todo el mundo diría es obvio, ¿es una realidad? Claro, eso es la principal motivación a la hora de tomar la decisión. Mira, se ha subestimado tanto el problema de la ambición, que incluso Adam Smith, que es uno de los economistas que yo más admiro, y filósofo además, subestimó lo que los economistas llamaban utilidades marginales decrecientes, que él llevó el problema a una limitación física. Cuando tú tienes hambre y te vas a comer una hamburguesa, la primera te sabe buenísima, la segunda ya no tanto y la tercera cuando ya estás lleno te hace hasta daño. Eso no pasa en la ambición. En la ambición tú no tienes freno. De hecho,
Hoy en día yo te podría decir que una persona que tiene 500 millones de dólares puede vivir exactamente igual a una que tiene 1000. Puede hacer las mismas cosas. ¿Quieres avión? Puedes alquilarlo. ¿Quieres un apartamento en Nueva York? ¿Quieres un palacio en París? Lo puedes alquilar al año, lo puedes tener. Una persona de 500 vive igual que la de 1000, pero el de 500 quiere tener 1000 y el de 1000 quiere tener más. No existe el concepto de saciedad. A veces se cree que el tema de la corrupción o los actos de corrupción son situaciones individuales, pero no. Sospecho que es todo un sistema, sospecho que es toda una dinámica social que de alguna manera hasta la permite y no sé si la alcanza a aplaudir. Total, esto es un sistema en donde los que caemos, obviamente motivados por nuestras bajas pasiones, yo siempre pongo el ejemplo que yo no me reuní con un jefe de una banda criminal, yo no me reuní con un narcotraficante, yo me reuní con personas, digamos, destacadas por la sociedad. Algunos de mala fe, otros de buena fe, pero yo me reuní con la firma más grande de construcción en ese momento en Latinoamérica. Y por otra parte, de pronto, beneficiario de buena fe con el grupo financiero más importante de Colombia. Yo no estaba reunido con criminales, entre comillas. Entonces eso me hizo sentir, eso me hizo una trampa en mi ego, me hizo creer que yo no estaba haciendo nada malo, que al revés. Se me infló el ego de decir, mira con la gente tan importante a la que yo estoy, o la que mi acto de corrupción está beneficiando. Entonces eso es lo que hace que esas decisiones sean más complejas. Porque en un ambiente donde hay tantas distorsiones y tanta ambigüedad, somos más propensos a esas disonancias cognitivas que nos llevan a tomar decisiones que no son racionales. O sea, la corrupción no es una decisión racional. Cuando uno enfrenta un dilema ético de estos y toma el camino equivocado, no es una decisión racional. Dos preguntas me resultan de tu respuesta. La primera tiene que ver con una trampa ética. Supone el corrupto que nunca lo van a atrapar, supone el corrupto que nunca lo van a coger, que todo está tan bien elaborado que no lo van a pillar. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿a qué llamas esos beneficiarios de buena fe? No entendí eso. La primera, en mi caso, a mí jamás me pasó por la cabeza que yo pudiera ser involucrado en un crimen de estos, cuando tomé la decisión. Por el nivel de las personas con las que estaba en primer lugar y por la forma de las cosas como se hicieron, que había un autoengaño de que lo que tú estás haciendo, como lo hace todo el mundo, no es tan malo. La segunda pregunta... Beneficiarios de buena fe, dijiste. No entendí mucho eso. Esa es una definición a la que yo he llegado, en primer lugar, para evitarme problemas penales, pero también porque creo que hay mucho de eso. Resulta que yo cometo un acto de corrupción y la persona con la que cometo somos responsables legalmente, pero puede haber terceros beneficiarios de ese acto de corrupción, que son beneficiarios de buena fe, que deciden mirar hacia otro lado o con ceguera deliberada, se benefician, pero no asumen los costos. Y esto pasa en las empresas. Cuando vamos a obtener un beneficio, aplicamos unos estándares. Cuando vamos a evitar un costo, aplicamos otros. A una empresa de estas grandes no le roban $1 millón, pero ellas sí se toman los atajos para ganarse $100 millones adicionales. Entonces son estándares diferentes. Bien. Bueno, ya se da el hecho de la corrupción, pasas por esa decisión, cometes el hecho, te declaras culpable, te encuentran culpable, tema que no merece ninguna discusión aquí. ¿Pasa algo en tu vida? ¿Pasa algo en tu familia? ¿Pasa algo con tus amigos? Es decir, la gente te sigue aplaudiendo y te sigue valorando. Y voy a decir una cosa grosera, te sigue lamboneando como cuando tenías el poder. ¿Cómo es eso? No. Los amigos de ocasión o los conocidos de ocasión se van. Pero por la gracia de Dios aparecen los verdaderos amigos. Amigos que no veía hace mucho tiempo en el colegio. Fueron muy solidarios conmigo. Y de hecho todavía me ofrecen su solidaridad. Pero hubo muchos amigos de ocasión que se estaban beneficiando de pronto de mi amistad, que por supuesto desaparecieron. La familia, ¿qué pasa con la familia? Lo más grave es la familia. Es decir, hay diferentes asumen diferentes actitudes. Por supuesto, mi madre y mi padre incondicionales, pero hay miembros de la familia que no aceptan lo que yo hice y yo lo entiendo. Pero lo más grave es la tragedia que le causas a tus hijos, a mis padres,
Yo creo que a mi padre le quité 10 años de vida, que no tengo cómo devolvérselo. Y a mis hijos ni te digo, no le quité años de vida. Les puse unas cicatrices y unas heridas que tendrán que sanar. Pero ¿cuánto tiempo y por qué ellos tienen que asumir algo que no fue causado por ellos? Eso sí te genera una crisis de conciencia y una culpa inconmensurable, indudablemente. Que el participar en estos actos de corrupción ayudan a pervertir la justicia y ayudan a pervertir el régimen. Cuando sí le estás haciendo daño y estás pervirtiendo la justicia, que es lo más grave, insisto en eso, cuando tú estás colaborando de alguna manera en que se perpetúe este sistema perverso, tú estás haciendo un daño casi que irreparable a la sociedad. ¿En qué momento realmente te das cuenta de todo el daño que has hecho? ¿En qué momento te das cuenta realmente de que has cometido un delito que destruye no solo a la sociedad, como ya lo hemos dejado claro, sino también a tu familia? Indudablemente cuando me capturaron, yo te decía algo ahora, el sufrimiento te dice la verdad, el poder y el placer te engañan. Pero el único momento en que yo enfrenté la verdad fue cuando estaba sufriendo de verdad, no cuando tenía la ansiedad previa al hecho, cuando estaba en un calabozo, cuando estaba pensando qué están pensando mis hijos, qué le estará pasando a mis hijos, qué me voy a hacer con mis hijos. Ahí fue donde empecé yo a sentir verdaderamente el sufrimiento que me hizo ver el error que había cometido. En mi ciudad, por ejemplo, yo he pensado que se ve mucho lo de la cultura de la vergüenza, en donde lo importante no es lo que tú haces, sino que se sepa. Probablemente mucha gente que ha hecho cosas que nunca les han comprobado, viven tranquilos, sin ningún cargo de conciencia. Y la sociedad que se mueve alrededor de eso tampoco le molesta. A gran parte de esa sociedad. De alguna manera, hay gente, cuando los mira a ustedes, que han estado en esta situación, que se siente blindada, que dice, yo nunca pasaría por allí. Ellos son los malos, ellos son los terribles. Yo mismo he podido usar mi dedo índice a partir de mi experiencia, que creo he hecho las cosas bien. Pero de alguna manera también la situación pasa por la ocasión. Mi abuela decía que la ocasión hace al ladrón. ¿Es eso cierto? Yo creo que en parte sí. En parte sí, aunque hay gente que seguramente tiene una estructura mental más, digamos, más sólida o más fuerte que no falla en esos momentos tan difíciles. Pero mencionaste algo bien importante. Mira, yo hoy en día puedo decir que estoy en paz con todas las cosas que me ha tocado pagar. Estoy en paz con el linchamiento mediático, estoy en paz con todo. Lo que todavía me cuesta es cuando veo gente que se arroga esa superioridad moral y que cuestiona a otros. Y lo digo porque en algún momento yo me sentí así, yo me sentí intocable. Y somos humanos, no sabemos cómo vamos a reaccionar cuando pase algo. Te voy a poner un ejemplo relevante en este momento. Rudy Giuliani. ¿Te acuerdas de Rudy Giuliani en los 80? Sí. El fiscal de Nueva York que puso contra la pared a la mafia italiana, siendo él italiano, de ascendencia italiana, y el crimen organizado, etcétera, etcétera. Ese Rudy Giuliani que respiraba moral, ¿te acuerdas? Y mira a Rudy Giuliani de hoy, involucrado en actos de corrupción con Ucrania, haciendo unas reclamaciones ininteligibles, por decirlo menos, y hasta pidiéndole un perdón anticipado al presidente. Entonces fíjate que nadie sabe cómo reacciona cuando le toca enfrentar esos dilemas éticos. ¿Cómo enfrentas ahora tu relación con la familia después de todo esto que ha pasado? Bueno, mis padres incondicionales, un amor incondicional. Con mis hijos estoy tratando de reparar el daño y de pronto restaurar a lo que ellos eran antes de que ocurriera esta tragedia. Es un esfuerzo muy grande porque están en plena adolescencia, hay cosas que no entienden, hay cosas en las cuales he perdido, como la autoridad, he perdido la confianza y tengo que recuperar, es algo muy difícil de recuperar con tus hijos. Me dices que hay nuevos amigos, que aparecen los verdaderos amigos. Sí, sí. Y eso de alguna manera muestra que las verdaderas relaciones van más allá de lo que uno tiene, de lo que uno posee. Mira, me llevan una sorpresa, pero una sorpresa de gente que ni conocía y que ha aparecido solidaria, compasivo. Y te digo que eso me ha llenado mucho durante estos momentos de tanta desesperanza.
Los amigos son críticos, los amigos son capaces de decir, porque es que tengo la sensación que al corrupto o a la persona que está en esa situación de poder se le acerca mucha gente a decirle cosas buenas, a ser áulicos. Los amigos dicen la verdad, son críticos. Yo tengo amigos muy críticos, pero amorosos. Tengo un familiar, que siempre lo destaco. Ese familiar fue de los primeros que me fue a visitar, porque mucha gente no quería verme, ni siquiera en la familia. Incluido mis hijos, no querían verme al principio. Y ese familiar político fue a verme, fue de los primeros. Y me dijo, te voy a hablar 10 minutos. Y me vas a oír esto. Me dio un reclamo, una recriminación profunda, dolorosa. Y a los 10 minutos me dijo, ya te dije lo que te iba a decir. De ahora en adelante, cuentas con todo mi apoyo para que salgas adelante y restaures el daño que hiciste. Eso fue una enseñanza para mí muy poderosa. Mira, nosotros estamos, este evento es un evento anticorrupción. No vamos a llover sobre los mojados, sabemos el daño que la corrupción le causa a nuestras ciudades, a nuestros departamentos, a nuestra sociedad en general. ¿Por qué no ser corrupto? Es decir, si tuvieras ahora a nuestros jóvenes, a los empresarios jóvenes, a los directivos jóvenes, a los que están diciendo, ¿por qué no ser corrupto? El daño que tú provocas y que te provocas tú mismo y a los miembros de tu familia, a tus seres queridos, no tienes forma de compensarlo de ninguna, no hay forma de compensarlo. Ese famoso discurso de que cometo el delito, me voy, eso no es cierto. Por lo menos en mi caso y en muchos casos que conozco, eso no es cierto. No hay dinero que compense eso. 4 enseñanzas que tú me digas, Alberto, mira, mis enseñanzas son estas, después de todo esto que he vivido, después de todo esto que ha pasado. ¿Qué enseñanzas? Bueno, la primera es que uno tiene que tratar de estar alerta y reconocer la fragilidad humana, que todos podemos pecar, que todos podemos cometer errores. Esa es la primera enseñanza, que ninguno está exento de equivocarse. Esa es de pronto la más importante, porque cuando uno llega a estos momentos de autoengaño, se la cree. Otra enseñanza es tratar de estar alerta, tener un mecanismo que te permita anclarte. Y te hablaba del famoso memento mori, que era cuando el general romano, luego de la batalla, iba en su gloria recorriendo y repartiendo los despojos de la guerra, condenando prisioneros de guerra, indultando prisioneros, y tenía un esclavo que iba todo el camino diciéndole, recuerda que eres humano y morirás. Era su ancla. Mira qué importante era eso en ese momento. Mira los romanos qué tan genios eran desde esa época. Muy bien, ahí tenemos dos enseñanzas. Una, entonces, ser consciente de nuestra fragilidad. 2, tener esa persona que nos va diciendo que no nos permite perder. Dos enseñanzas más. Bueno, la misericordia del Señor. El Señor a mí me está dando una segunda oportunidad y yo tengo que aprovecharla. Y no me puedo dejar definir por mi peor error. Ese es mi principal objetivo. Eso me gustó. No dejarse definir por tu peor error. Que te hizo daño, que le hizo daño a muchas personas, pero que de alguna manera eres más que eso. Es que yo comprendí que las personas malas también hacen cosas, las personas buenas también hacen cosas malas. Entonces, si eso es real, tú siempre vas a tener la oportunidad de demostrar que de verdad eres una persona buena. Señor Gabriel García, muchas gracias por permitirme este momento. Yo espero que a todos ustedes que ven este momento queden lecciones de vida, porque al fin y al cabo se trata de eso. Un último mensaje para irnos. Hombre, que se rodeen mucho la familia, que siempre digan la verdad, que nunca le oculten nada a sus familiares. Ese aislamiento que yo cometí cuando estaba cometiendo los delitos, me causó mucho daño. Creo que si hubiera sido más abierto con algún familiar o con alguna persona cercana, un guía espiritual, a lo mejor hubiera evitado y se podrán evitar muchas tragedias personales y sociales. Muy bien, muchas gracias. Seguimos en este evento de anticorrupción en la ciudad de Cartagena.